Bienvenidos. Buenas tardes y bienvenidos. En este noviembre cultural, nuestro club de lectura estamos estudiando y hablando sobre energías y sus raíces. Y así os lo vamos a contar. ¿Cuál creéis que son las primeras raíces de nuestro pueblo? El territorio en el que actualmente se asienta el pueblo de Mengíbar ha jugado un papel muy importante en la historia. Yacimientos arqueológicos que se remontan al Paleolítico así lo confirman, siendo las numerosas y valiosas piezas allí encontradas una prueba. Sus tierras fueron ocupadas por pastores y agricultores desde la edad del cobre. Prueba de ello es el poblado de la Atalaya. Estas comunidades tendrán evolución y alcanzarán su cenit a finales del segundo milenio e inicio del tercero, coincidiendo con la etapa denominada cobre final, a la que se asocia el yacimiento de la Coronilla. También había recipientes cerámicos de forma abierta, con bordes engrosados y en la superficie de un bruñido excelente. Eran todos hechos a mano, claro está, y muchos de ellos se pueden ver en el Museo Arqueológico de Madrid. ¿Se pueden ver todas las piezas que han sido encontradas? Sí, nosotras mismas estuvimos en una excursión y vimos piezas fantásticas. El hábitat de este yacimiento consistía en cabañas de forma circular o ovalada, hechas de piedra, irregulares que cubrían con caña y adobe. A través del Guadalquivir, muchos han sido los pueblos que lo han visitado, estableciéndose en sus feraces vegas y sedimentando una larga historia y un pasado con cierta identidad. A final del periodo de bronce pertenece a la espada de Mengíbar, encontrada el 14 de julio de 1914 en el lecho del río Guadalquivir, al hacer los pilares de sedimentación. Datada hacia el siglo II a.C. y se cree de influencia cultural de otros pueblos como los fenicios, que la transmitieron al transverso del Alto Guadalquivir. Fue regalada al rey Alfonso XIII en 1916, cuando inauguró la central eléctrica. No confundirla con las espadas de la época ibera, que se llamaban y eran falcántar. Y ya pasamos a la raíz ibera, con nuestra muestra más significativa del yacimiento arqueológico de Cerro Maquí, o sea, Iliturgi. Os voy a comentar parte de un artículo escrito por nuestro cronista oficial don Sebastián, acerca de que Iliturgi estuvo en Mengíbar y de fuentes de los historiadores Tito Livio y Plinio. Durante mucho tiempo, nos atrevemos a decir siglos, se ha creído que la ciudad ibero-romana de Iliturgi estuvo ubicada en la localidad jienense de Andújar. De ahí que los habitantes de esa noble ciudad hayan sido conocidos con el gentilicio de liturgitanos. Sin embargo, hoy está demostrado y admitido por los más prestigiosos historiadores e investigadores, tanto españoles como extranjeros, que la dicha ciudad no estuvo en Andújar, sino en las proximidades de Mengíbar, concretamente en Cerro Maquí, por lo que consideramos que ya es hora de que definitivamente este error histórico sea corregido. Quizá debamos recordar brevemente la historia de esta interesante ciudad, que desempeñó un importante papel en las guerras púnicas, que enfrentaron a romanos y cartagineses. En el año 215 a.C., los romanos empezaron a fomentar la rebelión de las ciudades de Guadalquivir contra los cartagineses, que las tenían sometidas, logrando traerse, entre otras, a Iliturgi y Castro. Pocos años después, los cartagineses sitiaron a Iliturgi, intentando reconquistarla, pero fue auxiliada por Cornelio Escipión, logrando liberarse de la amenaza cartaginesa en el año 211 a.C. Publio Escipión, que tenía su ejército en Castro, fue derrotado y muerto en Iliturgi. También Cornelio Escipión, que había invernado con sus tropas en Osuna, entabló combate con los romanos, siendo derrotado, pereciendo en una torre de Iliturgi. Después de la muerte de los escipiones y de la destrucción de su ejército, Cástulo e Iliturgi se pasaron al bando cartaginés, y los iliturgitanos entregaron y degollaron a los romanos fugitivos refugiados en sus murallas, añadiendo el crimen a la traición. En el año 210 a.C., Publio Cornelio Escipión, hijo del derrotado y muerto en Iliturgi, reorganizó el ejército romano, conquistó Cartago Nova en 209 a.C. y venció a los cartagineses en Baécula, logrando expulsar a los cartagineses de Hispania. La venganza romana no se hizo esperar.
Publio Cornelio Escipión conquistó Iliturgi, a la que destruyó salvajemente, vengando así la muerte de su padre y de su tío. Nos dice el célebre historiador Tito Livio: nadie se ocupó entonces de capturar prisioneros vivos, ni apoderarse de botín. A pesar de tener todas las facilidades, mataban igual a los que estaban armados que a los que encontraban sin armas, incluso a los infantes. Después prendieron fuego a las casas y destruyeron lo que no pudo destruir el fuego. Hasta tal punto deseaban extinguir los vestigios de la ciudad y destruir toda memoria de sus enemigos. ¿De qué manera se disponían los cementerios del poblado, donde se depositaban las urnas de los habitantes más antiguos del poblado? Los cementerios donde reposaban las urnas con los restos de los antiguos habitantes del poblado se distribuían por distintos puntos del cerro, todos ellos próximos a los caminos de acceso a Ópido, lo que permitía que sus habitantes pudieran acudir a llevarle ofrendas siempre que quisieran. Antes de llegar, se pasaban por delante de la tumba del antiguo príncipe del poblado. Aunque ninguno de los habitantes del pueblo habían llegado a conocerlo, su importancia era tal que su vida y su victoria eran del todo conocidas. Los más ancianos contaban que a su muerte todos los habitantes de Ópido salieron a la calle para contemplar el cortejo fúnebre. El cuerpo sin vida del príncipe fue trasladado hasta el cementerio en un carro fúnebre, revestido con algunas planchas metálicas que con los rayos del sol emitían un brillo sobrenatural. Además, según contaban, el carruaje estaba decorado con varias figuras de bronce en forma de cabeza de lobo, que despertaban tal temor entre los que lo contemplaban que al pasar, a pesar de los sollozos de los familiares que acompañaban la comitiva fúnebre, se pudieran oír los gritos y exclamaciones de miedo de algunos curiosos que se habían acercado a presenciar el triste desfile. El historiador Plinio no hablaba del río Guadalquivir antes de para localizar a Iliturgi. Sí, pues una de las pruebas que demuestra la locación de la ciudad de Liturgia en Mengíbar nos la suministra el historiador romano Plinio, cuando hace la descripción de la Bética al agrado del río que le dio su nombre, hoy Guadalquivir, dice que entra en la Bética tras abandonar la Occitania y que sobre sus orillas había numerosas ciudades a las que llama Ópida, derecha e izquierda, de una relación de ellas, y le sigue diciendo de centro conventus, jurisdicción administrativa romana, cordubiense. Y cerca de Guadalquivir se encuentra Osigi, Liturgia, Isturgi, Urcia y Ourco, y a la derecha Córdoba. Todas las ciudades de las que Plinio, excepto Córdoba, situada al sur de Guadalquivir, pero no está situada en Liturgia, en la vertiente del norte de Guadalquivir. Es imposible pretender localizarla como dicen los Villares, Santa Potenciana, Andújar o cualquier otro lugar del dicho río. Las piedras con las inscripciones también son muy curiosas y creo que también demostraban algo, ¿no? Sobre todo la de Tiberio Sempronio Graco, que estaba en palacio. A raíz de la investigación de los arqueólogos Blanca Frejeiro y Gaspar de la Chica Casilello, que expusieron en 1953 en el Congreso de Arqueología celebrado en Tetuán, vuelven a incidir en la localización de Liturgi, publicando después un detallado y documentado estudio del sitio y Liturgi, en el que demuestra que Liturgi estuvo situada en Mengíbar y no en Andújar. Ambos basaron su teoría en el descubrimiento de una inscripción en Cerro Maquis, Mengíbar, en 1950. Se trata de un bloque de piedra caliza, parte amarillenta, de 35 por 59 por 70 centímetros, con letras capitales cuadradas, que actualmente se encuentran en el domicilio de uno de los herederos de don Manuel de la Chica Damas. En la misma podemos leer: Sempronio Graco, de Cutori, Polius y Liturgius. La traducción es la siguiente: a Tiberio Sempronio Graco, fundador
del pueblo iliturgitano. Creemos que la localización de la inscripción anterior en el Cerro Maquí es motivo de suficiente para descartar la ubicación de Iliturgi en Andújar. Conmemora el hecho histórico de la reconstrucción de la ciudad de Iliturgi por Sempronio Graco cuando fue pretor de la Hispania, ciudad de Iliturgi, con rango de colonia, que tuvo lugar en los años 180 y 179 a.C., aunque su ejecución fue seguramente posterior, quizás de la época del César. La inscripción debió de pertenecer a la base de una estatua que la ciudad de Iliturgi erigió a su fundador. Pero existen otras inscripciones sobre Iliturgi que también se encontraron en Cerro Maquí. Una aparece en una piedra caliza, oscura, en la que falta parte posterior izquierda y una pequeña parte del lado derecho. Tiene 53 centímetros de altura, 58 de anchura y 50 centímetros de grosor. Se encuentra, como la anterior, en el domicilio de uno de los herederos de don Manuel de la Chica Damas y está dedicada a Sexto V Vital Iliturgitano por su madre Sexto V Vital. Su traducción es la siguiente: a Sexto V Vital, hijo de Sexto de la tribu Galaria Iliturgitano. Su madre, Quintia Vital, lo puso a su costa, a su piadorísimo hijo, recibido en el lugar por decreto de los decuriones. La tercera inscripción en piedra también hace mención en Cerro Maquí. Se encuentra en una vivienda particular en la localidad de Villagordo. Es de mármol blanco y mide 24 por 32 y 5 centímetros. También está incompleta. La traducción dice: Octavia Iliturgitana, de 10 años piadosa entre los suyos, aquí está sepultada, sea que la tierra leve. ¿Qué más datos habéis conseguido? ¿Y qué me decís de la vía urbana en la curva de la subida a la ermita de Santa María Magdalena en el paraje de las Torres? Otro valioso testimonio nos lo suministra Oran Sanders, cuando nos habla de las comunicaciones romanas por España. Dice que existía una vía romana que, procedente de Cástulo, estaba en Iliturgi, atravesaba el Guadalullón y seguía hacia la vía Arci, que conducía a Jaén, Mentesa, La Guardia, Azzi, Guadix, etc. Vemos que esta vía romana está alejada bastante de Andújar. Otra prueba, la existencia de monedas en el Cerro Maquí, que fueron acuñadas cerca de Iliturgi, y que esta ciudad se convirtió en el centro comercial de nuestra comarca por la posición en que se encontraba y llegó a acuñar dos monedas. La primera es el haz de bronce, variable en tamaño y peso, y otra ligeramente inferior. La leyenda hace referencia al topónimo de Iliturgi, como el lugar donde se fabricaban las monedas. La efigie del anverso de las dos monedas son representación de una divinidad o héroe protector de la ciudad, el cual aparece en el reverso cabalgando y portando una palma, transmitiendo un claro mensaje de victoria y divinidad, alcanzada por el héroe local de Iliturgi. Además, estos símbolos aparecen los símbolos sacros de la luna, la espiga, la palma y las estrellas. Hay quien identifica también la figura del edil o gobernante de la ciudad e interpreta la espiga y la palma como símbolo de riqueza agraria y a los astros como símbolo para conseguir buenas cosechas de la siembra. Qué importante es nuestra ciudad ibera. Y qué pena que la destruyeran y devastaran 7 veces. ¿Sabéis? He encontrado un cuento del final del poblado ibero y liturgitano. ¿Lo leemos? Os voy a leer un resumen de un cuento escrito por Emilio Palaza del Camp y Alicia Nieto Ruiz. La persona que quiera leerlo está en el libro de la feria de 2012. Ha sido resumido con una larga duración. Esperemos que a él no le moleste este resumen. Solo hemos querido reflejar una pequeña historia que nos recuerda la derrota de los íberos y de Iliturgi. Corría el año 2006 a.C. Aún no había amanecido, pero los pequeños hermanos Eleika y Dámilo ya estaban levantados. Hacía unos días que se levantaban sobresaltados por el ruido del exterior. Mientras su madre preparaba las gachas para desayunar, ellos atendían la gallina. Vieron alejarse a su padre y abuelo en dirección al recinto donde se reunían los hombres, que formaba el consejo
del pueblo iban vestidos con túnicas rojas y sobre ellas unos finos mantos. Aunque había mucho barullo en la calle, les permitía oír el ruido de las falcas, que la mayoría de ellos llevaban enganchadas a la cintura. No llevaban armas, solo lo utilizaban cuando salían a cazar. Estas reuniones solo se celebraban cuando ocurría algún acontecimiento. Ellos sabían que algo estaba mal, porque ahora esas reuniones eran muy frecuentes. Eleika y Dámilo preparaban la mula para ir al río a buscar agua acompañados de su madre. Al regresar, vieron a su padre y abuelo que no había regresado. Pidieron permiso a su madre para ir a la tumba de su antepasada. Esa era una costumbre íbera, depositar ramilletes de flores silvestres. Cuando volvieron, su padre como su abuelo estaban preocupados. Ellos los miraban y sabían que algo pasaba. La noticia corrió rápidamente por el poblado. Los romanos, con los que muchos pueblos de España estaban en guerra, se acercaban a liturgia. Durante los días siguientes, muchas familias huyeron con sus pertenencias. Los que se quedaron comenzaron a prepararse para resistir y luchar, confiando en la resistencia de sus fuertes muros. Todos colaboraban en el trabajo de abastecimiento de los comercios, aljibes de agua. Se recogieron los rebaños, los cultivos de las huertas, parte de las cosechas, aunque éstas no estuvieran completamente crecidas, los frutos sin estar maduros, piedras, riscos y todo lo que se pudiera utilizarse como arma arrojadiza. Eleika y Dámilo, aunque eran pequeños, sabían que los romanos no venían a conquistar, sino a destruir. Finalmente los romanos llegaron ante los muros del poblado. Acamparon en las llanuras que se extendían a los pies del cerro. Durante varios días las luchas fueron constantes. Todos permanecían en la liturgia y pusieron tal resistencia que los romanos tardaron varios días en poder saltar los muros de la ciudad. La noche anterior al asalto, muchas familias lograron escabullirse amparados por la sombra de la noche, entre ellos la familia de Eleika y Dámilo. Al amanecer de la noche sangrienta, Eleika y Dámilo miraban desde una pequeña colina las grandes llamaradas y las columnas de humo en distintos puntos del poblado. Escuchaban los gritos de terror que a pesar de la distancia llegaban a sus oídos, procedentes de los hombres, mujeres y niños que estaban siendo asesinados por las tropas romanas. La ira de las tropas romanas fue tal que arrasaron la ciudad hasta los cimientos, destruyendo y quemando todo aquello que encontraban a su paso. No se preocuparon de hacer prisioneros ni de apropiarse de las riquezas que poseían los liturgitanos. Su furia provocó la muerte de todos los que permanecieron en el poblado. Roma quiso hacerles pagar la traición sufrida años atrás, no dejando rastro de la ciudad íbera y liturgia, borrando su recuerdo de la historia. Aunque a través de los siglos, de los años, los descubrimientos hechos revelan que estos pequeños cuentos son parte de esa historia, de nuestra historia. Estamos convencidos de que Liturgi debió de ser una gran ciudad, lo que demuestran sus muchos restos arquitectónicos encontrados en las distintas excavaciones del Instituto Arqueológico Alemán, como anfiteatro, cisternas para almacenamiento de agua, un templo, la plaza pública, así como capiteles, piedras, millares, inscripciones funerarias, frisos, etc. Además de los muchos expoliados en todas las épocas, pues no hace mucho que lo fueron sus 3 necrópolis de los alrededores de la ciudad. Una gran parte de estos restos se encontraban en la casa-palacio de los herederos de don Manuel de la Chica Dama y hoy están en el domicilio de uno de los herederos. Hemos de destacar las 4 cabezas de bronce descubiertas en 1860, que se encuentran actualmente en la Real Academia de la Historia y en el Museo Arqueológico Nacional, además del tesoro ibérico y otras vasijas también en el Museo Arqueológico Nacional. Esperemos que próximas excavaciones saquen a la luz las muchas riquezas que encierra nuestra histórica ciudad. Pero esto no acaba aquí, ya que existen más épocas de muestra de cultura en nuestro pueblo, aunque hay un espacio entre liturgia hasta llegar a tener una muestra en evidencia de la formación de nuestro pueblo después de la devastación. Hasta aquí nosotros hemos llegado. Ahora os queremos dar las gracias a Paqui Gálvez por la elaboración y la investigación del programa
y donde lo hemos documentado son la bibliografía en la ciudad euroromana de Liturgi, que estuvo ubicada en Mengíbar, en las Brujas, como se ha creído por don Sebastián Barahona Vallecido, moneda de Andrés Iván con Moral, libro de la Feria 2006, historia del fin del poblado, libro de Liturgi, Emilio Plaza y Alicia Nieto, libro de la Feria 2012, historiadores Tito Livio Plinio, y como hemos observado, que está aquí nuestro cronista oficial, que es mejor que él, para que nos siga hablando de nuestra historia, y le dejamos que nos cuente algo más. Gracias. Bueno, buenas noches a todos los asistentes, bienvenidos a todos los colectivos culturales de la localidad, a nuestra gestora cultural de Prodecán, Rocío Maldonado, al señor alcalde, concejales, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Mengíbar. Muchas gracias por vuestra asistencia al acto de apertura del Noviembre Cultural, que con mucho cariño hemos organizado desde la Concejalía de Educación, Cultura y Protocolo. Como ya habéis escuchado, a la entrada de la Casa de la Cultura se encontraba amenizando el acto y dando la bienvenida nuestro monitor del taller municipal de guitarra, Rubén Carrasco, acompañado por Jerónimo Perea. Como habéis observado, el Club de Lectura de Mengíbar ha acabado de realizar una charla coloquial especial sobre la historia de nuestro pueblo, basándose en los libros de nuestro cronista oficial, don Sebastián Barahona, y en varios artículos de nuestro libro de la feria. A continuación, como concejal de Cultura y Educación y Protocolo, voy a presentar todos los actos programados para este Noviembre Cultural que empiezan hoy. Me acompañan en esta presentación dos grandes expertos en la historia de nuestro pueblo, como son don Sebastián Barahona, cronista oficial, y don Emilio Plaza, arqueólogo e historiador de nuestra localidad. Y a mi izquierda, don Ángel María Martínez, presidente de la Asociación Cultural Viñeta 6. El título elegido para este Noviembre Cultural ha sido Mengíbar y sus raíces. Hemos querido destacar y poner en valor los hechos y lugares e historias más significativas que ocurrieron en nuestro municipio durante las diferentes etapas de su dilatada historia. Como veis, tanto la época ibérica como la medieval, la moderna y la actual han sido muy importantes para nuestro pueblo, por lo que hemos preparado una semana dedicada a cada una de estas etapas, desde esta época. A continuación, voy a lanzar varias preguntas relacionadas con la historia de nuestro pueblo. Y al mismo tiempo vamos a ir presentando los distintos actos del Noviembre Cultural. La primera pregunta va dirigida para Emilio, donde me gustaría que me contestara que Mengíbar tiene un rico pasado y numerosas culturas y civilizaciones han pasado por aquí. Pero, ¿desde cuándo el hombre ha habitado nuestro pueblo? Bueno, pues ya lo ha dicho el Club de Lectura. A día de hoy conocemos que hace 5.000 años el hombre ya estaba por estas tierras. Principalmente el hecho de que se asentara en este territorio, lo que hoy en día es el término municipal de Mengíbar, se debe a la confluencia del río Guadalquivir con el río Guadalbullón, que crea una fértil vega y hace que sea un sitio apto para la ocupación humana. Y restos de esta época prehistórica, pues lo más importante que tenemos en Mengíbar serían el yacimiento arqueológico del nuevo polígono industrial de Mengíbar, que apareció en el año 2003, y también el Parque Científico y Tecnológico del Aceite, Geolí, donde también en ese año 2003 también se produjo una excavación arqueológica muy importante y se dio con otro poblado también de la Edad del Cobre. Vale. Emilio, la primera semana del Noviembre Cultural la hemos dedicado a la raíz ibera. ¿Por qué es tan importante en esa época en Mengíbar? Bueno, la pregunta ya prácticamente la ha contestado el Club de Lectura. Desde aquí, pues, enhorabuena por todo el trabajo que habéis hecho, porque habéis hecho toda la historia de la época ibero-romana, con lo cual poco más tengo que decir. Como ya habéis escuchado, el Ovidum de Liturgi va a ser, pues, lo que vertebre, pues, toda la historia antigua de nuestra localidad, la importancia que tuvo. Grandes historiadores como Tito Livio, Polibio, lo quedaron reflejando en su escrito. Y bueno, pues todo el desarrollo de la Segunda Guerra Púnica que habéis contado, la historia también que nos inventamos hace unos años para que los niños también les llegue la historia y la vivan de una manera más especial y no tan seria como coger un libro de texto, digamos, oficial. Y poco más, ya lo habéis dicho, prácticamente la respuesta la tenemos en lo que el Club de Lectura nos ha ido indicando anteriormente.
Una vez que los romanos se asientan de nuevo en el Cerro de Maquis, reconstruyendo Iliturgi, ¿qué papel tendría esta nueva ciudad? ¿Sería una ciudad similar a Cástulo, con sus edificios públicos, mosaicos, cementerios? Pues sí, los medios de comunicación últimamente no paran de dar noticias de Cástulo. Todos habréis escuchado el descubrimiento del famoso mosaico. Han salido también edificios públicos muy monumentales. Pues bien, exactamente igual que todo eso que hoy día se está excavando en Cástulo, exactamente igual lo tenemos en Cerro Maquis. El problema es que no se ha excavado con metodología arqueológica y no podemos conocer tan a fondo como se conoce en la ciudad de Cástulo. Pero ya los historiadores romanos, Tito Livio por ejemplo, siempre que mencionaba Cástulo, siempre a su vez iba la referencia a Liturgia. Eran dos ciudades muy similares, en número de habitantes, siempre un poco mayor Cástulo, pero digamos muy equiparables la una a la otra. Y todos esos edificios que están apareciendo en Cástulo, son mosaicos y demás, esa necrópolis, todo eso lo tenemos también aquí en Mengíbar. Pues los actos de esta primera semana dedicada a la raíz ibera son los siguientes. Hoy la inauguración del Noviembre Cultural, aquí en la Casa de la Cultura. El día 6 se realiza una visita guiada al Cerro de Maquis, dirigida por nuestro arqueólogo Emilio Plaza, dirigida precisamente para los colegios. Y luego por la tarde tenemos una representación teatral, la cual lleva por nombre No hay ladrón que por bien no venga, a cargo del grupo de teatro La Encarnación, en el Auditorio Municipal. La entrada será a cambio de 1 kilo de alimentos no perecederos, en beneficio de Cruz Roja. Y el día 7 y 8 de noviembre es Fiesta Verbena, es una fiesta amenizada con multitud de actividades sorpresas en las aproximaciones del edificio del Centro Ocupacional, organizado por el Taller Ocupacional. Me gustaría seguir haciendo más preguntas a Emilio sobre la segunda semana de noviembre, a la cual hemos dedicado el nombre de la raíz del medievo. Y esta semana, bueno, pues la segunda semana de Noviembre Cultural va a estar dedicada, como he dicho, al medievo, y en esta etapa sería cuando por primera vez se ocuparía el espacio que hoy conocemos por Mengíbar. ¿Cómo y cuándo se produjo esa ocupación medieval en Mengíbar? Pues sí, hoy día sabemos que en el siglo X después de Cristo fue cuando por primera vez se ocupa el espacio que hoy día conocemos como Mengíbar, en la Plaza de la Constitución. Sabemos que en el siglo X de Ramán III hubo una sublevación hacia este califa de Córdoba y la población que estaba en el Cerro de la Muela y en Cerro Maquis abandonaron esos núcleos y se trasladaron, por orden del califa, desde Ramán III, se trasladaron a un sitio nuevo que no tuviese una defensa tan fuerte como era el Cerro de la Muela. Entonces, por primera vez, cuando se ocupa la Plaza de la Constitución, se hace una fortificación castillo islámico y posteriormente, durante varios siglos, estarían por los musulmanes, estarían en nuestro pueblo, hasta que ya finalmente es conquistado ese castillo por las tropas cristianas. Las tropas del rey Fernando III, el Santo, conquistaron a los musulmanes el castillo de Mengíbar en 1225. ¿Cómo se produjo esa conquista y qué consecuencias tendría para el proceso de la reconquista de la península ibérica? Pues sí, una vez que Fernando III el Santo llega con sus tropas y expulsa a los musulmanes de aquí de la plaza de la Constitución, de este castillo, van a ocupar todo el Alto Guadalquivir de la provincia de Jaén. Distintas fortalezas caen en ese momento, por ejemplo el castillo de Estivier o de las Huelgas, que lo tenemos aquí en este municipal de Jabalquinto, y poco a poco se va a convertir esa población musulmana expulsada y van a venir repobladores en el proceso de la reconquista que todos hemos oído hablar, y van a ir ocupando pues, estas casas, estas viviendas que dejan los musulmanes, se instalan los cristianos y hacen un gran castillo, remodelan totalmente el castillo antiguo, el castillo islámico, y se crea este nuevo castillo con la Torre del Homenaje, que es el único vestigio que hoy en día nos queda de esta etapa cristiana. Bueno, pues los actos de la segunda semana serían el día 9, 10 y 11, son excursiones guiadas a Maquis, también de la mano de Emilio Plaza. El día 12 de noviembre, por la mañana, tenemos una obra de teatro en inglés dirigida a los colegios de Shakespeare, y por la tarde tenemos una visita guiada al marco medieval de Mengíbar
dirigida por nuestro economista oficial, don Sebastián Barahona. El día 14 de noviembre